Entonces, ese proceso de reforma está detenido sustancialmente por la oposición de uno de los colegios de abogados, en donde, entre otras de las cosas menores a las que se opone, es precisamente a la defenestración absoluta de la recusación sin causa. Porque eso trae un costo, genera un costo en el expediente muy alto. Sin embargo, los colegios de abogados prefieren seguir manteniendo la recusación sin causa. Y la otra que no podemos obtener es precisamente, que ya lo dijeron todos y no voy a abundar, es la notificación electrónica. Yo le pido 1000 disculpas a la señora cuando hablaba de notificación. Nosotros tenemos todo listo, implementado para que la notificación electrónica en la provincia funcione, solamente nos falta la ley que la utilice para que sea obligatoria. Nosotros no necesitamos un centavo para aplicarla. Sin embargo, la tenemos parada porque los legisladores, a instancia de varios colegios de abogados, se oponen a la notificación. Muchas gracias. Perdón, Ricardo, quería comentar algo. Seguimos y después pasamos a las preguntas. Sobre este aspecto viendo el presupuesto nacional del 2010, tenemos que para la compra de bienes de uso, el total asignado es 171 millones de pesos asignados. En tanto, el programa de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones son 122 millones. Fíjense, realmente la posibilidad es efectiva de reducción de costos en cosas así de detalle. Esa cirugía de ir paso a paso, y como decía Germán, medio punto acá, otro medio punto allá, permite efectivamente generar recursos adicionales. Y cuando yo hacía referencia al tema de la tasa de justicia y a la forma de chicaneo judicial que implica costos, tal vez habría que pensar si cuando se define claramente el chicaneo, no hay un costo adicional de tasa de justicia a cargo no ya del cliente litigante, sino del abogado patrocinante. ¿Lo dejo? La penalidad de la malicia como cuestión adicional al abogado que obstruye una conducta procesal deseada. Lo que pasa es que no lo aplica. Existen varias legislaciones. Gracias. Seguimos acá adelante, por favor. Flora Rojas de Paraguay, consultora de presupuestos públicos, Centro de Estudios Judiciales. Yo les puedo hacer un comentario porque estuve dentro del Ministerio de Hacienda y ahora fuera del Ministerio de Hacienda trabajando en el tema de justicia, y 3 temas y 3 críticas puntuales voy a dar. En la inauguración hablaron mucho de la autarquía presupuestaria del Poder Judicial. Tengo entendido que todos los poderes judiciales hacen sus propios presupuestos. Bien es cierto de que hay techos financieros, pero cada poder judicial hace su propio presupuesto. En el marco de la independencia financiera y de la autarquía presupuestaria, ¿qué es lo que ha pasado? Que los propios actores dentro del poder judicial lo único que han hecho es aumentar los gastos personales. Porque cada vez que el crecimiento de todos los presupuestos que se dio, y también en la parte del Mercosur y también Paraguay, que triplicó su presupuesto en 5 años, el Poder Judicial, siempre direccionaron esos recursos a gastos de personal. Entonces, ese 95, ese 98% va todo a gasto de personal sin mirar la productividad real de los poderes judiciales. Entonces, voy a hacer un poco y estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Vargas. Tiene que haber un ratio. Yo creo que el ratio tendríamos que mirar qué cantidad de personal por juez. En el caso de Chile de 11 bajó a 2,2, Paraguay aumentó muchísimo.
Y creo que en los otros países ese sería un estudio que deberían hacer un poco el antes y el después. Por otro lado, la sociedad civil. La sociedad civil lo que necesita es un servicio de justicia que sea ecuánime, que sea rápida y sin mirar, porque lo que se ve en la sociedad civil, lo que ve es que el que roba la gallina está en la cárcel y aquel mandatario corrupto que se lleva millones y millones de dólares no se va a la cárcel. Entonces, en un estudio que se hizo de satisfacción en la sociedad civil, los bomberos salieron de que realmente satisfacen a la comunidad. Entonces, creo que no se encuentra esa alianza estratégica, los poderes del Estado con la sociedad civil, porque la sociedad civil no le ve a la justicia con la venda en los ojos. Muchas gracias. Gracias. Seguimos por ahí. Mi nombre es Marta Paz, ¿se escucha? Soy de Cámara de Ciudad de Buenos Aires. Yo en realidad quiero hacer una pregunta, no voy a hacer observaciones, aunque veo que sobrevuela una gran discusión entre economistas y juristas, pero mi pregunta es para el provocador. En Chile, por lo que pude ver, y me dirá el doctor Vargas si estoy equivocada, y me interesa muchísimo su opinión sobre este tema. Se aumentó el presupuesto 50%, el número de jueces se aumentó en un 104% y el índice de satisfacción de la población civil con la justicia bajó un 28%. Tuve ocasión de escuchar a un juez chileno que vino a dar una charla en el Centro de Formación Judicial hace ya unos cuantos meses, que habló de que estaban un poquito sobrecargados de trabajo. Pregunto, ¿tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con otras cosas? Me interesa muchísimo su reflexión real sobre por qué está pasando esto. Sí, al final, muy bien. Seguimos, para seguir el orden, por favor. Por acá adelante, seguimos con las preguntas. Vamos al micrófono. Mi nombre es Luis Lozano, soy juez del Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo dos preguntas. Una es para cualquiera del panel que la quiera contestar. Probablemente el provocador sería el más indicado, pero acepto que ustedes elijan. ¿No les parece o no les parece un poco peligroso poner en el Poder Judicial el deber de tratar de no gastar tanta proporción en sueldos cuando, en primer lugar, a diferencia de otras estructuras, no decide cuál es el número de sus componentes, especialmente en el de los de más alto rango, que se definen en los otros poderes, concretamente todos los magistrados? Y en segundo lugar, cuando tenemos tanta imperfección en los indicadores, por ejemplo, la inversión que vimos en los cuadros no es una inversión neta. Yo no sé si lo neto no es desinversión, porque no sé cuáles son las amortizaciones de los bienes que estén usando para el servicio de justicia. En segundo lugar, tenemos la experiencia de que muchos presupuestos ponen la inversión en estructuras fuera del Poder Judicial porque no se lo dejan ejecutar a los jueces, lo ejecutan partes del Poder Ejecutivo, aunque después se aprovechan los bienes resultantes para el servicio de justicia. Pero claro, a la hora de decir el 24-95%, parece que uno solamente combina sueldos y esto no es estrictamente así. Por otra parte, quiero dejar sentado que en nuestra ciudad esto no es así, lo dejó indicado ya Garavano, y es lo mismo que pasa en el Tribunal Superior y en otras estructuras. Además, parte de esos sueldos muchas veces están dirigidos a gastos que son también de inversión, como por ejemplo la selección del personal, que hoy día en buena medida, o cuyos costos hoy día en buena medida van a parar al Consejo de las Magistraturas, que también forman parte de los gastos del personal. Por eso yo creo que hay que tener un instrumento mucho más depurado, y esto es lo que me gustaría que me contestaran, a ver cómo lo ven, más depurado para poder hacer esta clase de consideración.